Muy buenas tardes, queridos amigos de la TEC. De nuevo, bienvenidos a esta nueva edición de Volados Legales. Hoy con el licenciado Joseph Rivera para tratar un tema que se dio este fin de semana en Multiplaza, Escazú. Un chiquito que mordió un perro que andaba, una de las personas que andaba en ese local comercial y que armó un burumbum impresionante por las consecuencias que ahora se están hablando. Entonces, don Joseph nos va a ayudar a explicar un poco qué sucede en este tipo de cosas y cómo se pueden solucionar o llegar a un acuerdo. Recordarles que pueden vernos todos los jueves a las 12:30 en Facebook y en YouTube a las 2 p.m. Igual van a aparecer los números abajo para si tienen consultas para el licenciado. Igual también va a aparecer el número del licenciado por si ustedes ya quieren reforzar algún tema con él personalmente. Bueno, Joseph, de nuevo agradecerle su presencia en el programa. Bienvenido. Gracias, Ovidio, y muchas gracias a todas las personas que nos ven por redes sociales. Y como usted bien lo dijo, es un tema muy delicado, trasciende la esfera penal, también la esfera civil, pero lamentablemente si no se hace un buen abordaje del caso, hay jueces que lamentablemente se han dado casos parecidos a este que han dictado sobreseimientos definitivos a favor de los imputados. Y para que la gente me pueda entender que es un sobreseimiento definitivo, tal vez la conducta no estaba adecuada a lo que dice la norma. Y además hay ciertos parámetros técnicos que cuando se presentan las acciones civiles y las querellas por parte de los abogados querellantes, hay un desfase en esa audiencia preliminar que ya la Sala Tercera lo ha resuelto con mucha jurisprudencia, igual que la Sala Constitucional. Entonces puede haber un traspié en el caso. Y si se va al proceso civil, que ya lo vamos a ver más adelante, podría generar también un traspié. Entonces hay que ser muy meticuloso en ese caso. Bueno, para poner en contexto a los televidentes y a los que nos están viendo en el programa, el pasado sábado, en horas de la noche, una mamá iba con 3 de sus chiquitos. Uno de los chiquitos vio a un perro pitbull que llevaba un señor, preguntó si mordía, no sé qué. La mamá no le prestó mucha atención, al rato reaccionó, vio que era un pitbull al que estaba, pero en eso el perro le dio un mordisco en una pierna y se desató el caos. Ella entró en pánico, tardó mucho la gente del centro comercial de Multiplaza en reaccionar. Creo que tardaron hasta 30 minutos en que llegara una ambulancia a asistirlo porque no tenían un protocolo, alega la señora. Y el señor dueño del perro desapareció. Ella está pidiendo los videos de hecho ya presentó una denuncia. Y entonces para que Joseph nos explique un poco, porque ahora se habla mucho de la responsabilidad solidaria. No solo sería el centro comercial, en este caso Multiplaza, sino también el dueño del perro, que cuando vio la situación que estaba tan complicada, mejor huyó por la derecha, como decía Leoncio León. Así que, bueno, Joseph, entrando un poquito en eso, ¿qué es la responsabilidad solidaria para más o menos ubicar a las personas que nos ven? Sí, Ovidio, la responsabilidad solidaria es que 2 o más personas hayan cometido una acción y que de esa acción hay una responsabilidad conjunta. También hay que tomar en cuenta que existe la responsabilidad extracontractual, o en el caso de, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿verdad?, que es tanto responsable penalmente y civilmente el dueño del vehículo como el que va conduciendo. Entonces hablaríamos en materia penal del tercero civilmente demandado, ¿verdad?, que es el que tiene que responder por esos daños causados si el imputado no tiene los recursos. Sin embargo, recuerde que la responsabilidad es solidaria. Los dos tienen que concurrir para que se dé esa responsabilidad civil en materia penal, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, es muy importante tomar en cuenta que el centro comercial, me parece que es Multiplaza, en Escazú, tenía que haber tenido protocolos para esta situación con Cruz Roja, temas de emergencia con el 911, y lamentablemente dejó eso un vacío, que podría haber esa culpa de parte de ellos, ¿verdad?, esa responsabilidad civil que se tiene que plasmar en una acción civil resarcitoria, que es un proceso accesorio al proceso principal, que sería una querella contra el dueño del perro, ¿verdad?, y solidariamente responsable el centro comercial
por no tener esos protocolos o por esa falta de impericia o negligencia al no poder abordar en tiempo real esa situación que pasó con el perro. Sí, de hecho escuchaba que creo que el Colegio de Veterinarios y la Cámara de Comercio, si la memoria no me falla, que el centro comercial debía tener una unidad preparada para hacer este tipo de situaciones, incluso preparar a los empleados para asumir este tipo de situaciones. De hecho, ella alega que nadie sabía qué hacer en ese momento, lo cual todavía la preocupó más. Por supuesto. Incluso fue ella la que pidió que llamaran a la ambulancia porque nadie reaccionaba. Entonces, eso todavía complica un poco más la causa, ¿verdad? Y además, Ovidio, como bien usted lo dice, ¿dónde está el protocolo de riesgos? Imagínese un temblor, una persona con un arma de fuego. ¿Cómo van a reaccionar? O con un arma punzocortante, que llegue una persona en estado peligroso, violento, que agarre a otra persona con un puñal. No existen esos protocolos en los centros comerciales, lamentablemente. Y si se logra abordar bien el caso, el centro comercial va a tener que ser responsable. Eso lo tiene que valorar un juez penal o un juez civil. Gracias a Dios, con la reforma al Código Procesal Penal, ahora las acciones civiles, si logran prosperar en un debate, el juez penal puede embargar bienes y hacer todo lo que se hacía antes en un proceso civil, en virtud de que si se ganaba el proceso civil en el proceso penal, el juez condenaba en abstracto y decía tiene que irlo a ejecutar a la vía civil, era un doble trámite. Ahora, gracias a Dios, con esta reforma del 2024, en marzo del año pasado, ya el juez penal puede realizar todas esas acciones sin revictimizar a la persona que ganó el proceso y mandarlo a otro proceso para que ejecute esa sentencia. Yo sé, para que buscar una indemnización económica por daños y perjuicios, ella tiene que ir primero a lo penal o puede ir directamente a lo civil. Vea qué interesante. Primeramente, en este caso, obviamente llevar al niño a la medicatura forense para que hagan una valoración. El médico forense va a determinar la lesión, ¿verdad? Qué tipo de lesión fue, cuánto tiempo pasó el niño incapacitado. Entonces, si supera más de 30 días, estaríamos hablando de lesiones culposas, ¿verdad? Esa falta del deber de cuidado del dueño del perro. Pero aquí hay un punto muy importante que tienen que tomar en cuenta los estimables colegas que llevan procesos penales, que yo sé que saben el término, pero no es de malo reforzarlo. Según la dinámica de lo que sucedió con el animal, el pitbull, y el chiquito sí dijo que le preguntó si no mordía, el dueño del perrito tenía que haber andado con un bozal. No lo andaba. Entonces, ahí vemos que ya hay un traspié de la negligencia o impericia del dueño del animal, porque recordemos que es un instrumento no doloso. ¿Qué es un instrumento no doloso? Que si usted asusta al perro, lo asusta, lo provoca, hace gestos, ruidos, ademanes, el perro puede atacar a las personas que están en su entorno, porque el perro es territorial. Incluso hay un reglamento que para este tipo de razas de cierto peso, creo 25 kilogramos para arriba, tienen que andar bozal en cualquier lugar que lo saquen. Claro, porque no es la primera vez que este tipo de raza de animal ha atacado a personas que muchos han ocasionado lesiones muy graves y podrían ocasionar hasta la muerte. Y lamentablemente la gente se le olvida de ese tema y también los centros comerciales han sido muy flojos, porque tiene que existir un protocolo que no afecte el orden público, la moral, las buenas costumbres y que no afecte a terceros. Imagínense que estos animalitos se defecan y se orinan en el centro comercial. Eso afecta a un tema de la salud pública. Y los centros comerciales, con tal de ganar adeptos para que lleguen a las tiendas, permiten que esos animalitos anden a la libre. Para eso están los parques de perros, o el Parque de la Paz, o la Sabana, o los parques recreativos de animales. Ellos no son para estar en estos centros comerciales. Y yo sé que los animalitos les dan mucho cariño, los familiares, ¿verdad? Porque forman parte de la familia, valga la redundancia. Sin embargo, hay que buscar ciertos lugares para evitar que el niño o la niña no sea afectado, o un adulto o un adolescente, porque hay perritos que son muy agresivos. Hay otras razas que no son tan agresivas. Entonces eso tenía que ver. Perdón, el Colegio de Veterinarios dijo que andar las mascotas, este tipo de lugares les genera ansiedad y hasta estrés. Sí. Y las reacciones ante esas situaciones suelen ser de este tipo, ¿verdad? Entonces el papá humano de la criatura tiene que tener conocimiento de a lo que se puede exponer al llevar un animal de estos a este lugar, ¿verdad? Muy lamentable vivir así, porque lamentablemente el niño se acerca y el niño no sabe,
y el perro por su instinto va a morder, como hay otros que mueven el rabo y le dan cariño y se le suben a uno en los pantalones y todo el vacilón, ¿verdad? Pero este tipo de razas, al ser agresivas, me parece que ya SENASA ha dicho que este tipo de animales tiene cierto gen agresivo, de ahí no puede estar ante la demás colectividad. Sí, hay que tener más precaución. Más precaución. Más precaución. Tampoco es de crucificar al perrito, ¿verdad? Él está en un lugar que no es el que está adecuado para él y reacciona de alguna manera, ¿verdad? Tampoco es para castigarlo tan que a veces la gente es que merece que lo maten y no. No, también es la responsabilidad de su dueño expresamente por darle su lugar y sin bozal. Entonces ahí se sabe que la mamá presentó la denuncia, pero no se tiene el nombre del señor dueño del perro. ¿Ahí qué procede? ¿Cómo? Bueno, una vez que la señora presenta la denuncia, tiene que hacerlo en OIJ. En el organismo de investigación judicial se presentan las denuncias contra personas ignoradas. ¿Qué son personas ignoradas? Que no conocemos dónde vive, cómo se llama, sus calidades determinantes. Si la señora sabe cuál era el nombre de esa persona y dónde vive, va directamente a la fiscalía y presenta la denuncia. Ahora el OIJ tiene que investigar a través de los videos, seguimientos y vigilancias quién era la dueña o el dueño de ese animalito. Que de hecho ella alega que el centro comercial no le dio los videos, que tenía que presentar una denuncia para que se los pudieran facilitar. Sí, me parece que, bueno, cuando ella presente la denuncia tiene que pedirle a OIJ que secuestre los videos, ¿verdad? Que vayan con una orden, que hagan dirección funcional con la fiscalía, que la fiscalía a la hora de tener conocimiento de esa noticia de crímenes, ¿verdad? Estamos hablando que son lesiones, hay que determinar si son lesiones leves, graves o gravísimas, hasta que vayan a la medicatura forense con el niño. La policía tiene que individualizar a esta persona y jalarla al proceso penal. Pero hay que tener cuidado porque en ese proceso penal tenemos que ver la dinámica, porque cuando eso llegue a una audiencia preliminar para ver si se eleva a juicio, determinar eso que usted mencionó, importantísimo, el estrés del animalito, si asustaron al perro, si lo asustaron, si le generaron algún ruido, silbido y el perrito se puso en posición de ataque y mordió al niño. Eso es importantísimo para que la conducta de la negligencia de esta persona determine si encaja dentro de un tipo penal para que esa acción civil, que es accesoria, prospere en una etapa de juicio. O sea, son muchos detalles que hay que analizar. Es correcto. Incluso del lado de la mamá, de las repercusiones psicológicas para el chiquito, incluso para ella, ¿verdad? El estrés que se manejó en ese momento. Claro, hay que pedir, el abogado le tiene que pedir a la medicatura forense que valoren a la mamá en psicología y al niño para valorar ese daño psicológico. Porque sabemos que el daño moral lo fija un juez penal, el juez puede valorar ese detrimento a la salud física, intelectiva, ¿verdad? Porque solo él puede valorarlo, ¿verdad? Va utilizando las reglas de la sana crítica, las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología que manejan los jueces, los fiscales y los abogados defensores públicos y privados. Sin embargo, es importante que esté esa pericia científica porque el psicólogo o la psicóloga forense va a decir todo el trauma que tuvo, y eso es un pilar fundamental a la hora de presentarlo como elemento de prueba para que ese daño moral el juez lo analice y diga si efectivamente esto fue lo que se le causó a las dos personas. Entonces, el caso de la ausencia de protocolo que denuncia la mamá, eso juega en contra del centro comercial, ¿verdad? Ya va mal parado en ese sentido. Claro que sí. Imagínense que la ley de la competencia efectiva del consumidor establece que toda persona que hace uso de un servicio, centros comerciales, hoteles, hosterías, hostels, etc., ellos tienen que tener todos esos protocolos de seguridad. Entonces imagínense que ante la Comisión de la Competencia Efectiva del Consumidor, si se presenta una denuncia y se logra ganar el proceso, hay que pedirle a los abogados de la comisión que sancionen al mall sobre un 10% de las utilidades que ellos ganan. Entonces imagínense, el mall va a decir, ¿cómo me van a sancionar si yo gano, qué sé yo, 10 millones de colones al mes? El 10% de las utilidades es 1 millón, por ejemplo, porque sabemos que las utilidades son mayores. Entonces eso también se tiene que analizar en la acción civil resarcitoria
con el tema de la Comisión de la Competencia Efectiva del Consumidor, donde estas empresas o estos locales comerciales o este centro comercial en general tienen que brindarle la seguridad a todas las personas que lo visitan. ¿Cuál es ese tipo de seguridad? Que exista un tema de emergencias por aquello que una persona se desmaye, que esté la Cruz Roja, que esté bomberos, que esté emergencias médicas, y nada de eso existe. Entonces podría existir ese portillo o esa puerta, abrirla y decir: ustedes son responsables, apliquen el protocolo y denle todos los gastos médicos al niño en sede privada. Y además, si se demuestra que sufrió daños psicológicos, también se puede pedir. También se puede pedir para que lo atienda una psicóloga en lo privado al niño y a la mamá, para que puedan superar ese trauma del animalito. En este caso, las principales pruebas, según tu experiencia, serían los videos. Los videos. Y luego es el aporte de testigos. El aporte de testigos. El OIJ tiene que buscar ese día y contactar a las personas que estaban ahí, ¿verdad? Y ver quién le puede servir de testigo, si la señora pudo tener a alguien que la abordara en ese momento. También las personas que llegaron de la Cruz Roja, ¿verdad? Determinar qué fue lo que ellos vieron en el momento en que llegaron, antes de que pasara la situación o en medio de la situación, que otras personas pueden ayudar a la señora como para que se contacten con ella, ¿verdad? Para poderla localizar y decirle: sí, mire, nosotros le servimos de testigo, para generar un precedente y que el centro comercial tenga los protocolos de seguridad. Igual según me imagino ya si se va a juicio y se establece todo, imagino que el abogado de la familia va a llevar expertos a que analicen el comportamiento de los animales y sobre todo este tipo de animal. Hay que buscar un experto, nombrarlo como testigo perito, ¿verdad? Sobre otras experiencias que él haya tenido o lo que haya pasado en ese lugar, ¿verdad? Como perito, para que él valore y diga: mire, en este tipo de animales pasan estos comportamientos en lugares abiertos, lugares cerrados, lugares con gente, ¿verdad? Todo eso se tiene que analizar. Pero también importante buscar la manera del tema de azuzar al animal, ¿verdad? Porque a veces los jueces se pueden salir por la tangente y decir: es que en ningún momento el dueño del animal lo provocó. Y eso es falso, porque la provocación no puede ser directa, no solamente directa, perdón, puede ser indirecta. Imagínese que un niño pegue un grito, el perro se asusta. O que el perro vea ese montón de gente, se pone en posición de ataque. O que escuche un ruido fuerte. Entonces todas esas situaciones vienen con el verbo azuzar, provocar o que genere ese estrés al animal por el lugar también en el que está en el entorno. Entonces, a la hora que el juez haga ese análisis, junto con lo que le vaya a dar los insumos el Ministerio Público y el abogado querellante y actor civil, hay muchas posibilidades de que esa causa se eleve a juicio. Si eso no se logra demostrar, podrían archivar el expediente, y ya es muy difícil irse a una vía civil, porque lo que va a decir el juez civil es que ya aquí hay una sentencia de cosa juzgada, no podemos juzgarlo dos veces. Entonces en eso hay que ser muy dinámico y determinar si es mejor pasarlo directamente a la vía civil o quedarse en el proceso penal como tal. ¿Existe alguna posibilidad, Joseph, que digamos negocien y decidan no seguir más? Dice, le retribuye económicamente y el caso queda ahí, o ya tienen que seguirlo hasta el final. Bueno, puede existir un arreglo extracontractual, ¿verdad? Antes de que llegue a proceso, o que diga: vea, usted tiene esta denuncia, lleguemos a una conciliación. La conciliación con el tema RAP, de resolución alterna de conflictos y paz social, se puede dar en cualquier etapa del proceso, hasta antes del dictado de la sentencia. Entonces podemos llegar a ese acuerdo, por ejemplo, que la familia diga: mire, yo gasté en médicos y en medicamentos tanto, y esto en psicólogos, que sea proporcional y razonable, porque a veces la gente quiere, no todos son los casos, ¿verdad? Resolver su vida con una demanda, sí, no, la idea no es esa. Y también ver las lesiones del niño, que eso lo valore el médico forense. Una vez que esté ese peritaje médico forense, hay que contratar a un perito actuario matemático para que valore el daño, ¿verdad? Entonces, con ese peritaje médico, el perito va a decir: esto es de daño moral y esto es de daño material. Ahora, la pregunta del millón: ¿el centro comercial tendrá alguna póliza o algún seguro de terceros? Sí, aquí vea, qué curioso, una pregunta de Rogelio Arrieta de Cartago. ¿El seguro de multiplaza puede activarse para solucionar esta situación, lo que estás mencionando? Claro, y puede solucionar el problema. Ahora, si el centro comercial multiplaza, los dueños o los representantes legales o el administrador es inteligente,
no dudo de su inteligencia, de si existe esa póliza, aplicarla. Y si la aplica, decirle, aquí está, estos son los insumos, aquí tenemos el peritaje del médico forense, tenemos el peritaje actuario matemático y el daño lo valora, le pongo este ejemplo, 5 millones de colones. Si es una póliza con el INSS o con las aseguradoras privadas, más o menos, si llegan a un acuerdo, duran 4 meses en darles el dinero. Puede ser que sea antes, 2 meses, 3 meses, eso va a depender de la agilidad de las aseguradoras, que cumplan con todos los requisitos, que todos estén de acuerdo, se homologa ese acuerdo y se le deposita la plata a la mamá del niño, ¿verdad? Que es la que representa al menor por ser menor de edad. Entonces sí podría existir a don Rogelio, me parece. Sí. Don Rogelio de Cartago. Cartago. Sí, don Rogelio, si esa póliza está ahí, se puede aplicar y borrón y cuenta nueva. Pero si la póliza no está, va a tener un juez penal o un juez civil que decir, mire, va a tener que pagar. Y ya sabemos que existen trucos y trampas de los abogados defensores, que es normal porque es su trabajo. Pero a mí me parece que por un tema de imagen, el centro comercial Multiplaza en Escazú tiene que ser diligente y decir, no, mire, nosotros cometimos una falta, le vamos a pagar. Ya sabemos que el dinero no es todo en la vida, pero por lo menos que exista un tema paliativo para las consultas psicológicas y médicas que la caja tal vez no le pueda dar al niño en el hospital, entre comillas, porque el hospital de niños es un gran hospital en este país, para que el niño pueda tener una recuperación óptima. Yo sé, acá nos escribe Mónica Murillo desde Heredia. Dice, ¿por qué si existe un reglamento para andar a razas de perros tan grandes con bozal, este señor lo andaba en un centro comercial sin este implemento? Bueno, eso es muy de cada uno. Sí, doña Mónica, muchas gracias por la pregunta, muy asertiva lo que usted nos acaba de indicar. Sin embargo, a veces hay gente que ya no tiene esas conductas desviadas de no ponerle los implementos a estos animales que son peligrosos. Yo pienso que hasta un chihuahua podría generar un daño, hasta con un perro. Tan violentos, muy enojones. Muy enojones, sí. Entonces, ya, y eso es un tema de responsabilidad que es unipersonal, ¿verdad? El dueño del animal va a tener que responder, y él sabía y aún así no lo hizo, ¿verdad? Entonces ahí está la falta al deber de cuidado de no ponerle el bozal al perro. Sí, él mismo se comió la bronca, como dicen algunos por ahí. Sí, es correcto. Acá don Oscar Rodríguez de Ciudad Colón dice, ¿qué pasa si se muestra que el perro que mordió al niño no ha recibido las vacunas que necesita? Uy, está más, si no está vacunado, si eso más bien complica más al dueño, si no tiene vacunas y eso ya está hilar muy delgado, ¿verdad? Sí, es muy hilar muy delgado. Ya sabemos que si a una persona la muerde una rata, lo muerde un perro, un gato, lo pica una serpiente, lo que sea, ¿verdad? Bueno, las serpientes es diferente, pero este tipo de animales hay que ponerle la vacuna contra el tétano, ¿verdad? Y si eso se logra determinar, obviamente cuando lo lleven al hospital al niño, hacen ese abordaje. Y me imagino que los médicos, gracias a Dios, son muy diligentes, y las doctoras del Hospital Nacional de Niños y todo el grupo de enfermeras y enfermeros y personas administrativas del hospital, ya tuvieron que haber previsto eso de hacerle exámenes de sangre al niño y determinar, de una vez le ponen la vacuna para que no tenga ese problema. Pero ya eso está abordado desde el momento en que lo llevan al hospital. Acá doña Verónica Loría de Santa Bárbara Heredia dice, el dueño debe saber que en estos lugares el perro se pone ansioso y hasta se estresa, así que este debe asumir su responsabilidad, pero dice, ¿cómo la debe asumir? Bueno, la responsabilidad de él, si es una persona honesta y responsable, no haberse dado a la fuga, pero me imagino que él también se asustó. Me imagino que se asustó en el momento de lo que sucedió. De lo que sucedió, eso es como, entre comillas, cuando hay un accidente de tránsito, que la Sala Constitucional ha dicho que eso no es una causal para ponerle una pena más alta por haberse dado a la fuga, sino que la persona entra en pánico. Yo no comparto ese criterio, si en realidad el señor quería hacerse responsable, amarra al perro, lo tiene por ahí y se queda hasta que el niño se resuelva, que resuelvan el tema de salud, del niño, ¿verdad? Y calmar a la madre, pero lamentablemente con eso el seguro dice, me van a llevar preso, ahora me van a detener, voy a pasar 48 horas en celdas del OIJ, mejor me voy. Muy irresponsable, porque cada quien sabe lo que hace y hace lo que quiere, y este señor hizo esa situación negligente de haberse dado a la fuga para que esto quedara en impunidad.
pero lo que él no sabe si está viendo el programa es que tarde o temprano el brazo de la ley lo va a alcanzar. Es mejor, como le digo yo a mis clientes que a veces andan mal portados, cooperemos con la justicia. Es mejor que usted llegue a un arreglo y a ceder en ciertas cosas, a que no después un juez diga, no, mire, le vamos a poner una pena mayor o un monto mayor por no haber querido ceder. Entonces me parece que si el señor nos está viendo, el dueño del perro, que se ponga la mano en el corazón y que diga, ya, yo hice mal en irme, pero quiero hacerme responsable hasta donde yo pueda, y también el centro comercial, para que todos estén en un mismo sentir, y que si bien es cierto, tal vez no van a obtener lo que quiera cada uno, pero ese ceder va a ayudar a que el niño tenga una pronta recuperación. En resumen, ¿a qué pena se expondría, digamos, él y el centro comercial? Bueno, si hay un tema de lesiones culposas, la pena es de 6 meses a 3 años de prisión, ¿verdad? Si se logra demostrar que este señor faltó al deber de cuidado en no tener, en no proteger o no tener los implementos como el bozal del perro para que no mordiera al niño. Sin embargo, viendo toda esta panorámica, lo importante aquí es llegar a una resolución alterna de conflictos y paz social con el tema RAC. Si eso se logra obtener y que el señor diga, bueno, me voy a buscar este abogado que es un buen conciliador o una abogada conciliadora, sentarnos en una mesa de negociación, de diálogo, y decir, mire, yo gasté esto dice el perito, no lo digo yo, lo dice un experto, ¿verdad? Un experto responsable. En el Poder Judicial yo conozco a varios muy responsables, ¿verdad? Y ellos pues van a hacer valoraciones objetivas, no van a hacer valoraciones infladas. Entonces el señor puede decir, bueno, yo puedo pagar esta parte y que el centro comercial también se haga responsable. Me ha tocado y he llevado casos en centros comerciales con temas de otro tipo de daños, Ovidio, que lamentablemente a veces como que se quieren salir del saco. Sí. Yo entiendo la posición, que la imagen, que esto y que lo otro, pero me parece a mí con mucho respeto y en mi humilde entender que si ustedes logran llegar a ese acuerdo, todos van a ganar para beneficio de la comunidad, del pueblo y de las personas que todos los días llegan aquí a compartir con sus familias y a generar un incentivo económico a los locales comerciales para que la economía de este país crezca. Si eso no se hace, puede generar un traspié y el centro comercial puede perder credibilidad, a mi humilde entender. Perfecto. Sí, lo mejor es que busque una conciliación, ¿verdad? Es tratar de que no escale a mayor esta situación. Ya se nos venció el tiempo, ¿verdad? Muy agradecido por su gentileza de explicarnos este caso que está tan en boca de todos en estos momentos, y que la gente que acostumbra a sacar su mascota de cierto tamaño, que se sabe que son agresivos, procede a usar bozal para que no se vean en estas situaciones tan complicadas y que los mete en problemas legales sin querer queriendo, ¿verdad? Porque un centro comercial, ¿qué va a imaginar usted que suceda algo como esto? Esto es lo que más llama la atención. Así que agradecerte, Joseph. No, con mucho gusto, estamos para servirle, Ovidio, y cualquier consulta que tengan las personas me pueden llamar al cintillo al 8998-0112, 8998-0112, y con mucho gusto les podemos orientar para ver si este caso o otros casos que ustedes tengan dudas llegue a un buen puerto y que todos pues lleguen a un buen entendimiento, que es lo más importante. Perfecto, Joseph. Agradecerles a ustedes su sintonía y los esperamos el próximo jueves en una nueva edición de Volados Legales. Que Dios los bendiga.